Hola, buenas. Bueno, vamos a hacer un resumen de la sesión de ayer, día 18 del 2 del 2020, ¿vale? Empezamos con el Dow, ¿de acuerdo? Comenzaba la sesión, aquí donde empieza el volumen, el precio empezó subiendo con bastante verticalidad y llegado a esta zona de resistencia que teníamos marcada previamente, ¿de acuerdo? Nos dejó esta vela de rechazo muy bonita, ¿de acuerdo? A ver, la forma de la vela es perfecta, es ideal, ¿vale? Mucha mecha, poco cuerpo, o sea, claramente había mucho rechazo, pero en este caso yo no la cogí, ¿vale? ¿Por qué no la cogí? La barra de volumen que corresponde a esa vela sería esta, ¿de acuerdo? Como veis, hay un poquito más de volumen que las anteriores, pero no es climático. El volumen siempre es en referencia a lo que tenemos antes. Entonces, para esa hora, esa cantidad de volumen es algo totalmente normal y más en una zona de resistencia. ¿De acuerdo? Si esa vela hubiese tenido, por ejemplo, una barra de volumen como esta, que claramente sería muy diferente a todas las anteriores, ¿vale? Pues sí que la podríamos haber cogido para corto. Claro, ahora siempre te arrepientes porque viendo el gráfico ya dibujado, todo es mucho más bonito, ¿no? Pero hay que tomar la decisión en tiempo real. Y yo en ese momento, con este volumen que había aquí, que no era una barbaridad de mayor con respecto a las anteriores, decidí no cogerla. ¿Vale? La zona la teníamos marcada, la vela era bonita, pero el volumen no me lo terminó de decir claramente. A partir de ahí, bueno, pues el precio se dio la vuelta, cayó con bastante verticalidad también, ¿vale? A la misma zona de apertura. De hecho, vimos aquí volúmenes grandes en esa zona de apertura, pero bueno, yo ahí no tenía nada marcado, con lo cual no era para mí no era una zona para poder operar en largo. El precio se quedó aquí en una especie de lateral, ¿vale? Que no iba a ninguna parte y finalmente empezó a caer con bastante decisión y bastante verticalidad, ¿vale? Yo tenía esta zona marcada, ¿de acuerdo? Todo ese soporte y vimos como en esa zona, bueno, pues hubo volúmenes bastante grandes y climáticos, ¿vale? De hecho, muy grandes. Yo lo que suelo hacer cuando veo este tipo de comportamientos es que me espero a que el precio baje a sacudir la zona de abajo para luego que te haga digamos, un doble suelo y empiece a tirar para arriba, ¿vale? Entonces yo, digamos que en estas dos velas, que serían, si las juntáramos serían un rechazo, yo aquí no entré largo directamente, sino que me esperé, ¿de acuerdo? El precio hizo un pequeño lateral, un primer impulso, no terminaba de subir hacia arriba y empezó a caer, ¿de acuerdo? En este caso yo lo estaba esperando aquí en esta zona, en toda esta zona de soporte, ¿de acuerdo? Bueno, cuando llegó ahí, llegó a ese soporte, no hubo clímax, ¿vale? Tenía este otro soporte marcado y en este caso yo aquí, con estas dos velas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Sí que lo consideré un rechazo sobre nivel con clímax de volumen. ¿De acuerdo? Vemos como había clímax, tenía el soporte marcado, ¿vale? Con las dos velas tenemos el rechazo. Yo en este caso aquí entré largo, ¿de acuerdo? Entré largo con el stop por debajo de las mechas, ¿vale? Y bueno, pues fue una operación mala, me estopearon, sin opción de poder cerrar el primer parcial ni nada, ¿vale? El motivo ya lo veis, zona de soporte, las dos velas juntas, digamos, harían una vela de rechazo, había clímax de volumen a la llegada a ese soporte, bueno, pues me pareció una zona bastante interesante para poder darse la vuelta. ¿Vale? En este caso salió mal la operación y nos saltó el stop. El precio siguió cayendo, llegó a la siguiente zona de soporte que teníamos marcada, hizo aquí una primera parada, ¿vale? Sin clímax ni nada, bueno, y sin pinchos ni nada que nos pudiese dar una entrada. Hizo un pequeño retroceso y aquí el precio se dio la vuelta, ¿vale? Sin grandes clímax de volumen y sin más nada. Decidieron que aquí dejaban de vender, ya no había más vendedores y el precio dejó de bajar, ¿de acuerdo? Empezó a hacer impulsos al alza, pero lo mismo, yo ya me esperaba que hiciese un impulso y un retroceso a alguna zona para hacer una entrada en continuidad. En este caso no tuvimos ningún retroceso claro en ABC a ninguna zona marcada anteriormente, ¿vale? El precio iba subiendo poquito a poco, retrocedía, pero no teníamos el ABC claro para poder entrar, ¿de acuerdo? Aquí finalmente hizo otro impulso bastante fuerte y aquí tuvimos de nuevo clímax de volumen, ¿vale? Ya sabéis que yo me guío mucho por el volumen. Teníamos la zona marcada, que era esta zona de aquí, ¿vale? Pero no tenemos vela de rechazo clara ni... O sea, hay volumen, hay bastante volumen, pero no tenemos rechazo claro ni nada. Entonces ahí tampoco habría hecho ninguna operación, ¿vale? Y ya finalmente la sesión se queda aquí en una especie de lateral, sin ir a ninguna parte. A ver, la verdad es que ahora visto el gráfico ya dibujado, evidentemente lloramos en esta entrada, ¿vale? No haberla cogido, pero bueno, no cumplía al 100% con mis estándares, ¿vale? Yo sí cogí esta, que también cumplía, y fue mala. Bueno,
pues las decisiones a esto es lo que nos llevaron ayer, ¿vale? Y luego en el Nasdaq, bueno, pues tenemos la apertura, la misma historia, empezó subiendo, ¿vale? Pero en este caso no me hizo rechazo ni nada sobre la zona, se quedó aquí en una especie de lateral alcista así muy extraño, ¿vale? Llegaba a las zonas, se paraba, hacía otro impulso, retrocedía, o sea, pero no teníamos impulsos claros y retrocesos como para entrar largo, ni tampoco teníamos rechazos claros con climas como para entrar corto. ¿De acuerdo? Luego el precio es lo mismo, cayó con mucha verticalidad, aquí apareció el clímax de volumen, volvió a subir a la zona, lo estuvimos esperando aquí, ¿vale? Aquí en esta zona, bueno, más bien digamos que después del primer apoyo lo estábamos esperando por aquí, pero llegó, no hubo un clímax de volumen claro, no hubo un rechazo, no hubo nada que nos indicase para poder entrar corto, ¿vale? Finalmente el precio pues se dio la vuelta, empezó a hacer impulsos a la baja, ¿de acuerdo? Tampoco tuvimos ningún retroceso en ABC claro que nos gustara para poder entrar. Llegó a esta zona de soporte que teníamos marcado y en este caso pues pasó un poco lo mismo, ¿vale? Nosotros lo estábamos esperando digamos en esta zona de soporte para ver si ahí nos hacía algún rechazo con clímax. No hubo ninguna señal clara ayer en el Nasdaq, ¿vale? Porque no llegó a esa zona, se dio la vuelta en el soporte anterior, ¿vale? Empezó a hacer impulsos hacia arriba, pero también lo mismo, no hacía retrocesos en ABC claros para testear zonas ni nada. Cuando llegó aquí a la resistencia que teníamos marcada anterior, tampoco tuvimos rechazo con clímax, ¿vale? El precio se dio la vuelta, cayó para atrás, pero no tuvimos tampoco ese comportamiento que buscamos para poder entrar, ¿vale? De manera que ayer el Nasdaq tampoco nos dio oportunidad. O sea que ayer hicimos una operación, fue mala y considero que las demás, o que no tuve ninguna otra oportunidad clara como para poder operar lo que a mí me gusta. Bueno, vamos a ver hoy si nos dan nuevas oportunidades. Muchas gracias y hasta luego.